Bueno chicos, buenas tardes. Esta es la segunda parte de lo que vendría siendo la clase del viernes de el modelo completamente al azar, en el cual donde nos quedamos con la medida de variabilidad, que vendría siendo la suma de cuadrados. Esta suma de cuadrados ya la expliqué en la clase pasada. Entonces nos pasaríamos al siguiente, el cuadrado medio o los cuadrados medios, que trae conjunto en este análisis. Los cuadrados medios representan una estimación de la varianza de la población y su cálculo se hace dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Todavía se toma como base la suma de los cuadrados para así tomar la diferencia, para saber todavía la diferencia de las varianzas entre ellas, porque al fin de cuentas nos está dando una estimación, ¿no?, de la varianza de la población. Y aquí tenemos las dos fórmulas correspondientes para los cuadrados medios. En el primero es el cuadrado medio de los tratamientos, que es igual a la suma de cuadrados del tratamiento entre los grados de libertad. Como recuerdan, los grados de libertad los calculamos acá, y por ejemplo para los tratamientos tenía que era el número de tratamientos, o K como veníamos manejándole, menos 1. Y en el siguiente sería el cuadrado medio del error es igual a la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Y acá están los grados de libertad para el error, que era el número de las unidades experimentales en total menos el número de tratamientos. Bueno, y ahora pues me voy a ir a mi Excel que tenía con mi ejercicio ya de la clase anterior. Entonces ya habíamos llenado la columna de la suma de los cuadrados. Aquí en los cuadrados medios pues no hay un cuadrado medio para el total, porque al fin de cuentas es el cuadrado medio pues de la población en estos dos aspectos. Entonces me decía que el cuadrado medio lo obtenía mediante la división de la suma de los cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad. Y ahí tenemos el resultado, y después nos pasamos a los cuadrados medios del error, que viene siendo pues la división de la suma de los cuadrados entre sus grados de libertad. Bueno, ¿y qué prosigue con esto? ¿Qué sigue? Después de calculado las variaciones que se están obteniendo en lo que vendría siendo el experimento, se tiene la prueba F, o el estadístico de la prueba en este ejercicio, que pues vamos a utilizar la prueba F. ¿Y cómo voy a calcular yo el valor de F? Recuerdan que se tiene un valor que tú calculas, un valor estimado, y el valor todavía de referencia. En el valor de F calculado, o sea, el valor que yo voy a calcular, es de los cuadrados medios de los tratamientos, o sea, el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Así lo voy a calcular. Entonces, con los datos que yo obtengo ya previamente de los cuadrados medios, ven cómo tenemos que ir sacando una cosa para después ir sacando la otra. Entonces me dice que es el cuadrado medio de los tratamientos, o sea, las variaciones que hay entre los tratamientos, entre el error, entre el cuadrado medio del error. Obtengo yo mi F calculada, pero, o sea, ¿con qué valor lo voy a comparar para determinar si existe o no existe variación? Bueno, ocupo mi valor crítico para F. Si recuerdan, yo les había comentado que existía una hoja de valores para la distribución de F,
Y esta es la distribución de F, esta campana que vemos. Es distinta a la distribución T, la de la prueba T. ¿Por qué? Porque la distribución F, si se dan cuenta, parte del cero, por eso no hay números negativos. Recuerdan que nosotros teníamos el valor crítico de T o el valor de T de tablas en negativos y en positivos, dependiendo si era de 2 colas o de 1. Pero en la distribución F, esta es la distribución F. Y este pequeño segmento corresponde para el nivel de significancia, que es el que nos dice que área a la derecha del valor crítico es igual a 0.05. Entonces, en esta distribución F es donde nosotros vamos a encontrar ubicar nuestra F calculada según al valor crítico. El valor crítico sigue fungiendo como tal, ¿no? Pero aquí hay una diferencia en cómo encontrar tu valor crítico. Si se dan cuenta, de aquí arriba de la tabla tenemos grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador. Y bueno, para calcular la F, ¿quién era el numerador? Para mi F calculada, pues bueno, mi F calculada correspondía a los tratamientos. Entonces voy a ubicar mis grados de libertad de los tratamientos aquí arriba. Ya los grados de libertad correspondientes a mis tratamientos ya lo calculé, que está en mi Excel, y aquí está. Mi grado de libertad de los tratamientos era el número de tratamientos que tenía menos 1. Entonces obtengo que es el 3. Me voy al 3, pero para saber en dónde voy a ubicar mi F calculada, me dice grados de libertad del denominador. ¿Quién es el denominador? Bueno, el error, ¿no? Y para ello debo de ubicar mi grado de libertad de lo que vendría siendo el error. Los grados de libertad del error ya previamente los calculé, que era el número de mis unidades experimentales menos el número de tratamientos, que tenía resultado el 16. Entonces voy a mi tabla y me voy en la columna del 3 de los grados de libertad de los tratamientos, me voy a los grados de libertad del error, que era el 16, y aquí lo obtengo, que es el 3.239. Lo pongo en mi tabla, el 3.239. Y aquí ya obtengo yo mi tabla para saber si voy a aceptar o a rechazar mi hipótesis. Entonces, para obtener la decisión, para tomar la decisión, dado caso que la F de tablas, o sea, la F que encontramos en esta tabla, sea menor o igual a la F calculada, que fue la que nosotros sacamos su valor, se va a rechazar. ¿Por qué? Porque es como si encontráramos aquí mi límite crítico, que fuera el 3.239. Obviamente si es menor saldría, ¿no? O sea, repasaría mi límite crítico. Entonces, para aceptar mi hipótesis nula, quiere decir que mi F calculada debe ser mayor a mi F de tablas. Y me voy a mi tablita y tengo que mi F calculada es 80.29 y mi valor crítico, mi F de tablas, es 3.239. Por lo tanto, mi hipótesis nula se acepta. No hay diferencias significativas entre las medias. Por eso mi hipótesis nula dice que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, es igual a la media del tratamiento 3, es igual a la media del tratamiento 4.
Por lo tanto, no hay diferencias significativas. Bueno, y yo les voy a decir algo. ¿Dónde han mirado esto ustedes? ¿Qué pasa si yo hago esto? Y aquí tengo, perdón. ¿Cómo hace andar? Aquí tengo mis resultados, donde tengo en el cual esta pequeña tabla me dice origen de las variaciones o fuente de las variaciones. En este caso, aquí corresponde a los tratamientos y aquí al error. Mi suma de cuadrados, tengo mis grados de libertad, tengo el promedio de los cuadrados, que era cuadrado medio, se le llama, promedio también, y mi valor de F y mi valor crítico para F. Así es, chicos, acaban de hacer todo el proceso de el ANOVA. Por eso cuando estábamos recién empezando, se sustenta en el análisis de la varianza, y tienes el análisis de la varianza, pues corresponde al ANOVA. Claramente, pues dejando de fuera el p-valor. Entonces, aquí termina el ejercicio. Gracias. Van a seguir complementando la segunda parte esta del ejercicio en los que dejé para la clase de hoy.